tardes. Estimados colegas y amigos, déjenme me presento. Yo soy Adón Limas Juárez. Yo soy orgullosamente egresado de este hospital hace ya algunos años y hoy tuve la fortuna de que me invitaran a coordinar este primer módulo. Y la verdad se siente muy agradable regresar a casa. Entonces, como cuando nos juntamos en una casa, nos acercamos un poquito. Invito a los que están en la parte de atrás que se pasen hacia los lugares de enfrente para tener un acercamiento un acercamiento mayor. Y bueno, en primer lugar, tenemos la fortuna de empezar nuestro programa académico con un doctor que muchos de ustedes lo conocen. El doctor Alfonso Cueto Manzano. Él es un maestro investigador. En mi caso tuve la fortuna que me ayudara o me dirigiera en mi tesis de residencia médica. Actualmente es el delegado de Latinoamérica para la ISM. Y el doctor Cueto nos va a hablar el día de hoy con un tema que dice: a 19 años del Día Mundial del Riñón, ¿qué hemos logrado? Bienvenido, doctor Cueto. Bien, muchas gracias por tus palabras y también en primer término muchas gracias a los organizadores de este evento, al doctor Gutiérrez, al doctor Medina, al doctor Evangelista, a todos los miembros del departamento. Felicidades también por esta excelente idea que han tenido. Ciertamente el número de nefrólogos que han salido de acá es muy considerable, así que estoy seguro que tienen todo como para imprimir su propio sello, su propia huella en la nefrología mexicana. Así que ojalá que sean muchos más de estos. Realmente no se siente uno como si fuera un congreso, sino como estamos en una reunión de amigos, nada más. Me da mucho gusto ver a amigos y muchas caras conocidas, a otras no tanto, porque es el paso de los años también, que no deja de tener tanto contacto. Pero bueno, entiendo también que aquí hay no solamente nefrólogos, entonces también la práctica va encaminada a la gente que está en formación, y probablemente les parezca en algunos casos muy general. Pero bueno, entonces el tema es relativo a justo estos 19 años que hoy se festejan del inicio del Día Mundial del Riñón. También decía el doctor Montión, es un orgullo tener aquí a uno de los fundadores de las ideas originales de este Día Mundial del Riñón. Así que bueno, la idea es mostrarles a ustedes qué hemos logrado también desde un punto de vista local. ¿Esto para dónde lo pregunto? Bueno, ¿y por qué es importante la enfermedad renal crónica? Bueno, los nefrólogos lo saben, los que no son, no tanto, pero la enfermedad renal crónica es un grave problema de salud con complicaciones importantes que afectan la calidad de vida, que afectan la supervivencia de los pacientes y también la economía de los pacientes, sus familias y los sistemas de salud. Y es tan importante porque es muy frecuente y cada vez más frecuente. Cada vez es más frecuente en todo el mundo y particularmente en nuestro país. Así que hace algún tiempo decíamos que la enfermedad en América Latina, y México es uno de los principales exponentes en este sentido, tiene la tasa de mortalidad por enfermedad renal crónica más alta de todo el mundo, y también dentro de nuestra región la enfermedad renal crónica es la segunda causa de años de vida perdidos. ¿Y por qué decíamos esto? Bueno, como dicen que una imagen dice más que 1000 palabras, yo les presento este mapa de calor que lo pueden ustedes sacar. Si no se han metido, les aconsejo que se metan a este sitio recientemente liberado por la Sociedad Internacional de Nefrología, y en donde está el Atlas Global de Salud Renal, y ustedes pueden hacer sus propios mapas y conocer acerca del mismo, y ustedes pueden ver claramente pues que México es de los países que tienen de las mayores prevalencias de enfermedad renal crónica avanzada en alguna forma de terapia de reemplazo renal, diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante de todo el mundo.
Hoy día se estima que un poco más de 1.900 pacientes por millón de población tienen enfermedad renal avanzada o terminal en nuestro país. Y además la enfermedad renal ¿Están boicoteando? Además la enfermedad renal es importante porque está asociada con malos resultados. Y uno de ellos, que más mal resultado que la mortalidad, pueden ver también en este otro mapa de calor del Instituto de Métricas y Evaluación en Salud que México, Latinoamérica, particularmente México y algunos países de Centroamérica, tienen de las tasas más altas de mortalidad en todo el mundo. Y también si vemos un poco más allá en los años de vida ajustados a discapacidad, igual estamos en los primeros lugares nada honrosos. O sea que el paciente, en lugar de tener una vida con su familia y ser productivo, se pasa muchos años de su vida encadenado, digámoslo así, a los efectos deleterios de la enfermedad renal crónica. Y bueno, esto que les acabo de decir es solamente lo que es la punta del iceberg de la enfermedad renal crónica. Si queremos atacar el problema en donde realmente está el mayor problema, o como dicen hoy, donde el área de mayor oportunidad, pues es la base, el fondo del iceberg, en donde están los pacientes que no tienen la enfermedad renal, pero pueden tenerla eventualmente porque tienen muchos factores de riesgo como diabetes, hipertensión, obesidad, edad mayor de 60 años y muchos factores más, que dicho sea de paso también son altamente prevalentes en nuestra población mexicana. O bien también en los pacientes que tienen una enfermedad renal crónica inicial, temprana o intermedia, en donde todavía se pueden hacer muchas medidas para evitar que la enfermedad avance hasta las etapas terminales. Pero si quisiéramos saber como de qué tamaño es este problema, de la base del iceberg, tendríamos que ir específicamente dirigidos a ese sitio. Como la enfermedad renal crónica suele ser asintomática en las etapas iniciales, si queremos saber si un paciente lo tiene, hay que buscarlo específicamente con exámenes. No. ¿Estaba para atrás? Está al revés, estoy viendo al revés, ok. Ahí, si quisiéramos saber cómo está la base del iceberg, entonces tendríamos que hacer específicamente estudios para ello. Es el problema porque no todos los países del mundo de manera nacional y específicamente han buscado enfermedad renal en todos los estadios, inclusive los desarrollados. Y en los que no tienen tantos recursos todavía menos, si acaso hay algunos estudios focalizados que nos pueden orientar hacia dónde va. Esta encuesta del Atlas Global de Salud Renal en realidad se basó en la opinión de líderes de opinión y probablemente en algunos estudios, los pocos estudios que pudieran haber. Pero bueno, de tal suerte que para México se informa que puede haber un 13.8% de prevalencia de enfermedad renal crónica en comparación con un 10% más o menos que hay a nivel mundial. O sea, tendríamos una mayor frecuencia de enfermedad renal crónica en todas las etapas. Sin embargo, cuando uno hace estudios directamente buscando la enfermedad, puede que sea esto un poco mayor. Pero asumiendo, como dicen los licenciados, asumiendo sin conceder que tuviéramos un 13.8%, 14% de prevalencia para una población de más de 130 millones de mexicanos, eso quiere decir que alrededor de 18,5 millones de mexicanos andan en la calle con enfermedad renal crónica. Si ustedes se imaginan, es algo así como 3 veces el área metropolitana de Guadalajara de puros enfermos renales. Y lo peor del caso es que ni ellos ni sus médicos saben que la tienen en la mayoría de los casos. Entonces, estoy peleado con esta cosa. Por eso, por todas estas razones, es que el 9 de marzo del 2006 se creó a iniciativas de la Sociedad Internacional de Nefrología y de la Federación Internacional de Fundaciones Renales el primer Día Mundial del Riñón, y cuyo primer objetivo en ese tiempo fue alertar a los médicos generales
y a los profesionales de la atención primaria de la salud acerca del papel que juegan los riñones como un factor o un marcador de riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes o la enfermedad cardiovascular, y también acerca de la urgente necesidad que había de detectar la enfermedad renal en cualquiera de sus etapas. En realidad, digo, como todo en la vida, con el tiempo las cosas evolucionan, algunos para bien, otros no tanto, pero todos evolucionamos de alguna manera. También si se meten al sitio del Día Mundial del Riñón, pues las cosas han cambiado. Cada año es un lema diferente, pero también ustedes pueden ver que los objetivos ahora también se han ido sumando cada vez más. Y ya no solo queremos alertar acerca de lo impresionante, lo maravilloso que es la función de los riñones, sino también y ya no solamente también que la diabetes y la hipertensión arterial son las principales causas o determinantes de enfermedad renal crónica en el mundo, sino que también se intenta estimular la detección sistemática de la enfermedad renal crónica. Yo diría que en toda la población, pero como siempre la cobija es muy chiquita y la ansiedad muy grande, entonces cuando menos deberíamos enfocarnos en los pacientes de mayor riesgo, que son los pacientes con diabetes e hipertensión. Pero también hoy día se busca estimular a las conductas del estilo de vida saludable, no solamente en los pacientes que tienen ya problemas como diabetes o hipertensión, sino en la gente, en la población general. Ese estilo de vida saludable que podía promover lo que realmente es la salud renal y no tanto la enfermedad renal. Bueno, pero también se busca educar a los profesionales médicos, y yo diría al personal multidisciplinario de la salud que atiende a los pacientes renales, porque no solamente son los médicos, particularmente de atención primaria, sino que también a los nutriólogos, a los profesionales de nutrición, de trabajo social, de enfermería, o de otras áreas, incluso psicología. Y también se busca, esto también es muy importante, expresar la importancia y el papel importante que juegan las autoridades sanitarias, tanto a nivel local o nacional, en el control de la epidemia de la enfermedad renal. O sea, yo diría que es estimular de alguna manera agentes gubernamentales que tienen en su mano la decisión de poder implementar políticas públicas de salud renal. Y bueno, también estimular el trasplante como una de o la terapia de reemplazo renal más costo efectiva, y promover la donación. Y bueno, también habrán sabido que a lo largo de los años el éxito de la enfermedad renal del Día Mundial el Día Mundial del Riñón ha sido cada vez mayor, con actividades múltiples en todo el mundo. Ustedes pueden ver, incluso en nuestro país, la cantidad de actividades relativas al Día Mundial del Riñón se hacen, pero esto no es suficiente, porque de alguna manera son actividades que nacen del interés particular de algunos individuos o de algunos grupos. Lo importante sería que hubiera una acción consensada y organizada desde un centro, digamos. Bueno, ¿cómo le hacemos en el Día Mundial del Riñón para llevar a cabo todos esos objetivos? La verdad es que cada quien puede hacer determinadas acciones producto de su imaginación, pero en general más o menos todos hacemos o cumplimos con ciertos pasos como para poder cumplir con los objetivos. Y ahora les cuento lo que hemos hecho acá en el Día Mundial del Riñón en varios eventos, que a algunos de ustedes a lo mejor les ha tocado ver, a otros no. Pero lo que hacemos es, previo al evento, unas semanas antes del evento, tratamos de hacer una campaña intensiva de información y de invitación al público en general, o sea, no solamente a los derechohabientes del IMSS, sino también a los no derechohabientes. Intentamos que vengan cualquier persona con o sin factores de riesgo, pero hacemos obviamente énfasis en los que tienen factores de riesgo, y la única condición que pedimos es que no tengan un diagnóstico previo ya de enfermedad renal. Y después de eso, a través de comunicación social, bueno, esa difusión antes la hacíamos incluso yendo a las unidades de medicina familiar, pegando pancartas, afiches en diferentes centros, incluso hasta en centros comerciales, y alguna vez Ramón, que anda por acá, se iba hasta las iglesias a pregar este tipo de información. Y también a través de comunicación social
o independientemente de ellos. También hacemos difusión a través de entrevistas en el radio, en la televisión, en la prensa escrita, otra vez invitando a toda la gente y de alguna manera tratando de dar una información de educación. Y más recientemente, sobre todo con los jóvenes que han ido llegando también a la unidad, hacemos difusión en las redes sociales y muchas veces le pedimos ayuda a celebridades del mundo del espectáculo o del deporte, hasta de telenovelas, que nos hagan algún video que promueva el Día Mundial del Riñón y que asista a la gente a estos eventos. Y una vez que los pacientes llegan, ¿qué es lo que se hace en un Día Mundial del Riñón? Bueno, aquí están más o menos los pasos organizados. Lo primero que hacemos es recibir a los pacientes, darle la bienvenida y hacer un registro, y luego pasarlos a un área de espera en donde mientras esperan su turno, ellos reciben información acerca de lo que es el riñón, sus funciones y la enfermedad renal y cómo prevenirla o controlarla, en forma de panfletos escritos para que los lean ahí o se los lleven a casa, videos que constantemente se están pasando a la gente, en pláticas que frecuentemente dan expertos en diferentes áreas, y también a veces hasta hemos hecho alguna obra de teatro con motivos de riñón, de la donación renal. Pues como digo, cada quien se ingenia más o menos la manera como debe de, o como quiere hacer llegar las noticias o la información. El segundo paso es una evaluación médica y también nutricional. La evaluación médica, pues algunos de ustedes, los residentes, nos ayudan mucho de nefrología a hacer este tipo de evaluaciones. También pueden estar pasantes de medicina, de nutrición, de enfermería, formando parte de estas evaluaciones médicas y de nutrición. Hacemos una medición antropométrica sencilla y también una medición de la presión arterial. Enseguida los pacientes van al paso de la toma de muestras, donde se hace el diagnóstico propiamente de la enfermedad renal, y ahí pues se consiguen donadores no de sangre, sino los donadores para las muestras, para las determinaciones. En una muestra de sangre puede determinar creatinina sérica y después calcular la tasa de filtración glomerular, y en una muestra aislada de orina medir la relación albúmina sobre creatinina. Y bueno, posteriormente lo que hacemos es pedirle a los pacientes que les damos una cita para recibir los resultados, y después que pase los invitamos a pasar a alguno de los talleres que también hacemos. Montamos toldos en explanada del hospital y ahí reciben talleres de ejercicio o actividad física acorde a su edad, a sus condiciones físicas, etc. Y luego también talleres de autocuidado o talleres de nutrición, con lo cual pretendemos enseñarles cómo mejorar su salud, cómo prevenir la enfermedad renal crónica y lograr un mejor control de sus enfermedades o sus comorbilidades. Debo decir que una vez que los pacientes reciben, los citamos para recibir la información, les damos la información por escrito para que ellos lo puedan presentar en cualquier otro sitio, y a los que tienen enfermedad renal como tales orientamos qué es lo que deben hacer, a dónde deben acudir para continuar con su tratamiento y seguimiento. Bueno, en el hospital hemos hecho 3 grandes eventos. En el 2011 primero, 2017, 2020, poquito antes de que se declarara la pandemia COVID. No tuvimos culpa, lo juro. En el 2023, el último, en ellos han acudido un número entre 650 a los menos y hasta casi 1000 la vez mayor, aunque estos números reflejan solo los adultos y los que tenían información necesaria para análisis. Y al cabo de estos años hemos visto que la gente que acude a estos programas de detección han ido cambiando algunas de sus características. Por ejemplo, hay más hombres ahora que en los eventos iniciales. Inicialmente nada más un cuarto de la población que asistía eran del sexo masculino, ahora son más. La edad más o menos se mantiene igual. La educación parece ser mayor ahora, pero también tienen mayores factores de riesgo, por ejemplo, una tendencia mayor de tabaquismo, pero sobre todo mayor frecuencia de diabetes mellitus o hipertensión o infecciones de vías urinarias. Y
y bueno, conservan otras características de la población mexicana como sobrepeso o obesidad. Y esto se ha reflejado, esta población de más riesgo, o sea, esto sugeriría que la población ahora puede que esté más sensible a la información que se les ha venido presentando a través del tiempo. Es muy probable que después de haber hecho eventos de este tipo durante tantos años, la gente ya identifica que es una enfermedad importante y que hay factores de riesgo asociado y quieren saber cómo están. Entonces acuden a este tipo de eventos y ahora también hemos visto que la frecuencia con que detectamos enfermedad renal ha aumentado. Al principio era alrededor de un 14.7% y ahora alrededor de un 18%. Esto no quiere decir que la enfermedad renal haya aumentado, porque son asistentes voluntarios que vinieron a la determinación. Pero llama la atención que con más factores de riesgo también encontramos más frecuencia de enfermedad renal crónica. Sin embargo, esta vez la gente que acudió tenía muchas características de la población general, por eso decimos que probablemente en nuestro medio la frecuencia es mayor que lo que se informa habitualmente en otras partes del mundo. Y luego también, digamos, la gravedad de la enfermedad renal crónica también parece ser mayor en comparación ahora, en comparación a los eventos iniciales. Si nos centramos en la parte de rojo, sobre todo rojo más intenso, podemos ver que los pacientes que estaban en el 2011 en las etapas 4 o 5 era alrededor de un 0.6% de toda la población y ahora es alrededor de 1.5%. De cualquier manera, independientemente de esto, de nuevo, la gran mayoría de estos pacientes detectados con enfermedad renal pues siguen estando en la base del iceberg, en las etapas más tempranas o intermedias de la enfermedad, cuando se puede hacer mucho todavía por evitar que eso avance cuando no es de una manera rápida. Máxime hoy día que tenemos nuevos fármacos, además de todo lo conocido y las medidas no farmacológicas reconocidas ampliamente como asociadas con mejor pronóstico en cuanto a función renal y salud cardiovascular. Pero si quisiéramos o deberíamos tratar a los pacientes en todas las etapas en primer punto de la mejor manera posible para poder contrarrestar el grave problema de la enfermedad renal. Pero lo primero que uno tiene que hacer es asegurarse de que estos pacientes tienen acceso a la atención médica. Y ese es un problema. Porque ¿a qué le llamamos acceso a la atención médica? Bueno, como primero se definió el acceso a la atención médica por el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, es el uso oportuno de los servicios de salud personales para lograr los mejores resultados de salud. Y eso cuando menos debería de contener 4 cosas importantes, 4 pilares. Uno es la cobertura, que tuviera una cobertura universal, que realmente sea fácil de tener un servicio, que sea idealmente gratuita para los pacientes, porque facilita la inserción en el sistema sanitario. Un paciente que no tiene algún tipo de seguridad social tiene menos probabilidades de recibir atención médica y más probabilidades de tener malos resultados de salud. También tiene que ver con los servicios que se prestan. Los servicios idealmente deben ser habituales, conocidos por los pacientes y no estar cambiando esa forma como se prestan los servicios cada 6 años o cada determinado tiempo conforme pasan las administraciones de gobierno. Porque estos servicios habituales se asocian a que los adultos al menos reciban adecuadamente la detección, medidas de detección y prevención recomendados, se asocian con mejores resultados de salud, con menos disparidades sociales y también con menores costos para los sistemas de salud. Y la puntualidad también sería importante. Puntualidad quiere decir que es una capacidad para proporcionar la atención médica en cuanto se reconoce la necesidad, no 6 meses o un año después, como las consultas a nefrología, ¿no? en el IMSS, por ejemplo, porque esto, la puntualidad podría asociarse con una prestación oportuna de atención, también podría ayudar a reducir la mortalidad y la morbilidad de enfermedades crónicas, llámese enfermedad renal. Y luego, algo que tiene mucho que ver, nuestro grupo ha hecho mucho al respecto, está relacionado con el personal de salud, porque necesitamos profesionales de salud multidisciplinarios, competentes, o sea, con competencia clínica en enfermedad renal, me refiero, claro, en todo lo demás, pero concretamente en enfermedad renal, capaces, calificados y culturalmente competentes.
Para lograr esto, evidentemente que el sistema de salud debe de hacer aportes, debe de garantizar la atención bien coordinada, de alta calidad, y seguramente que deberá hacer cambios en la infraestructura para lograr estos efectos. Y bueno, ustedes pueden preguntar, bueno, sí, ¿y cómo está este acceso a la salud en Latinoamérica o en nuestro país? Podemos intuir cómo puede estar, ¿no? Pero la verdad es que hay muy poca información al respecto. Esta encuesta, derivada de la carga global de la enfermedad, liberada apenas el año pasado por la Sociedad Internacional de Nefrología, lo que concluye es que en relación a América Latina existe una gran variabilidad en términos del gasto que el gobierno invierte en la salud, que la disponibilidad de fondos públicos para medicamentos esenciales, y no solamente relacionados con diálisis, estoy hablando de antidiabéticos, antihipertensivos, desde ahí va la heterogeneidad, la disponibilidad de servicios para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de la enfermedad renal crónica y sus complicaciones, escasez de mano de obra para los servicios renales, y también una gran variabilidad para las estrategias utilizadas para implementar programas de detección de enfermedad renal crónica. No es lo mismo lo que pueda hacerse en el IMSS, en algunas unidades de medicina familiar del IMSS, o lo que se haga en la Seguridad Social o en la Secretaría de Salud o en el ISSSTE. Estructura y también gran variabilidad en cuanto a estructuras de liderazgo y gobernanza para la atención renal. ¿Quién va a hacer todas estas mediciones? No hay una guía, pues, digamos, que nos ayude a sistematizar esto. Y bueno, también se identifican barreras que hay que saltar si se quiere lograr una atención a la salud adecuada. Barreras que tienen que ver con la geografía, con el médico, con el paciente mismo, sus creencias, conocimientos, actitudes. Con el nefrólogo todos sabemos que seguimos siendo muy pocos para la atención de la población mexicana, de las menores tasas de nefrólogos por población de Latinoamérica, del sistema sanitario, y ni qué decir de la falta de voluntad política y de políticas de financiación, y los factores económicos definitivamente, que es el tema de cada día. Bueno, y en el Comité de Salud Renal de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y Hipertensión, creemos que la mejor manera para lograr esta atención integral de los pacientes con enfermedad renal es la creación de programas nacionales de salud renal. Y bueno, para ello hay algunas guías o recomendaciones que se han dado para que los que no lo tengan lo hagan o lo mejoren. Y lo que quiero presentarles casi en la última parte de esta charla es los resultados que tenemos cuando quisimos ver cómo estaban los programas renales de salud renal en Latinoamérica. Es una encuesta que hicimos en este comité en donde participaron los 20 países miembros de la SLAM. Y lo que observamos, no lo voy a presentar todo, sino lo relativo a esto que estamos tratando el día de hoy, es que solamente 13 de los 20 países miembros dijeron que tenían un programa de salud renal y 7 dijeron que no, y tristemente nosotros estamos dentro de estos que no tienen un programa de salud renal. Los que tienen un programa de salud renal, bueno, si bien no hay diferencia, o sea, tener un marco legal, una ley que hable de salud renal, no necesariamente se asocia a que se haga un programa de salud renal en el país. Pero lo que sí parece tener más influencia es que tener un programa de salud renal podría implicar que el país tenga un registro de enfermedad renal crónica de etapas previas a la diálisis, etapa 1 a 4, y no de etapa 5, o que puede ser lo más fácil, entre comillas, de llevar a cabo. Y también puede ser que participe más activamente la sociedad o los nefrólogos de ese país. Lo que es independiente de que tengan un programa de salud renal o no, es que las actividades educativas que se hacen, tanto para los profesionales de salud, sobre todo de primer nivel, y las intervenciones educativas que se hacen a los pacientes, hoy día parecen ser muy frecuentes, y eso es una buena noticia, y seguramente está relacionada con eventos como este de la celebración del Día Mundial del Riñón, en donde se informa, se educa tanto a los profesionales multidisciplinarios, particularmente de primer nivel de atención, como a los pacientes, o la población general, mejor dicho. Y bueno, vean ustedes, aquí lo marco de manera importante, la mayor parte de estas actividades de educación para los pacientes se hacen durante el Día Mundial del Riñón, lo cual recalca la importancia que tiene un evento como esto en la población general.
Y bueno, algo triste también, o se tiene que trabajar más, es que el reporte automático de la tasa de gestación molecular a partir de cualquier medición de creatinina sérica todavía es muy escaso en nuestro medio. Y la participación de los pacientes en las decisiones que tienen que ver sobre enfermedad renal es menos de la cuarta parte. O sea, es algo que es una deuda pendiente que tenemos todavía con los pacientes, porque su opinión es importante. Bueno, definitivamente que tenemos que hacer abogacía. Si queremos lograr llevar a cabo todos estos planes y los objetivos, tener un plan nacional de salud que incluya a la salud renal. Y bueno, se han tenido muchas interacciones con los diputados, los senadores, los secretarios de salud inclusive, muchas veces con apoyo de fundaciones renales. Y decía hace rato Abel Fuentes, que también lo verán por acá, que si uno quiere que se forme un programa de salud renal, pues tiene que hasta educar a los legisladores, ¿no? Decirles de qué se trata el problema, que se convenzan de que es algo importante que deben tomar en cuenta, pero todavía no logramos que lo entiendan. Incluso a través de la SLAN hemos tenido oportunidad de estar presentes en la Organización Panamericana de Salud y exponer estos puntos de vista, poner en la pantalla a la enfermedad renal crónica ante todos los ministros de salud de las Américas. Y es satisfactorio ver que algunos países han tomado el consejo y han empezado a hacer acciones importantes sobre el problema de salud renal en su medio. Nosotros todavía no lo logramos. Incluso en foros como, no sé si conozcan, el Policy Forum de Salud Renal de la Sociedad Internacional de Nefrología. Es una reunión que se hace justamente con estos fines y que junta no solamente a científicos o a nefrólogos, a líderes de opinión, sino también a tomadores de decisión, a ministros de salud de los países, a administradores y a pacientes. O a representantes de organizaciones de pacientes, como acá. Ustedes pueden ver aquí a quien era ministro, secretario de salud en ese tiempo. El primer foro fue en el Congreso Mundial de Nefrología en la Ciudad de México en el 2017. Y después de estos foros se firman acuerdos en donde todo lo que acabamos de decir se dice: sí, yo estoy de acuerdo, lo vamos a hacer, pero todavía no lo hacemos, ¿no? Esto incluso se ha ratificado después en otro foro que tuvo en 2024 en Buenos Aires. Se repitió la historia, más o menos se presentan las mismas ideas y se vuelve a hacer compromisos de este tipo, pero todo lo podemos ver, todavía no tenemos eso. ¿Qué hace falta? Bueno, eso puede ser muy diferente y cada quien puede tener su opinión, pero creo que la buena noticia ahora, hoy día, no lo podremos llegar a tener hasta que todos los países del mundo pongan dentro de su agenda pública la salud renal como un punto importante a atacar y destinen los fondos, la estructura y los esfuerzos necesarios a lograrlo. Y bueno, la buena noticia es que existe una propuesta recientemente aprobada, liderada inicialmente por Guatemala. Afortunadamente tuvieron esa gran idea, producto de que ellos han tenido esa necesidad por muchos años, producto de que han tomado en serio los consejos que se han dado a diferentes niveles. Y esa propuesta se presentó en la Organización Mundial de la Salud. Esas propuestas, como todas las propuestas que llegan a tener algún impacto posteriormente, tienen que pasar por diferentes etapas. Afortunadamente han pasado ya por varios. Primero se tiene que hacer una propuesta por un país miembro, luego tiene que ser aceptada para que se ponga en la agenda y luego tiene que ser votada. Y esta votación va a llevarse a cabo en mayo de este año, del 2025, en la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud. Afortunadamente logramos que México fuera de los países que apoya esta propuesta y ya lleva un respaldo importante. Entonces, es un paso que se ha dado, pero todavía no está resuelto. Lo que sí se puede hacer es que esta propuesta la ha retomado la Sociedad Internacional de Nefrología y ha hecho gran énfasis en que esto sea apoyado por toda la gente. De hecho, yo también quisiera terminar con pedirles
es que apoyen esta propuesta. ¿Por qué es importante que se proponga a la Asamblea Mundial de la Salud? Bueno, en principio no son muchas las asambleas mundiales de la salud que se hayan hecho. Esta va a ser la cuarta asamblea. Y es una oportunidad muy importante porque se puede llevar a cabo ahí decisiones políticas también, pero también que pueden ser accesibles para lograr cambios en las enfermedades crónicas no transmisibles para el año 2050. Y si se incluye la enfermedad renal crónica, pues seguramente va a ser un impulso. Esto no quiere decir que va a ser una ley que todo el mundo lo tiene que cumplir, pero sin duda es una enorme presión para que los gobiernos de los países promuevan este tipo de acciones. Por ejemplo, las acciones que han visto para la obesidad, para la diabetes, para la hipertensión arterial, provienen de estas recomendaciones que se hacen a través de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, yo nada más termino diciendo o pidiéndoles a cada uno de ustedes que firmen esta petición de esta propuesta que se hace y que se va a presentar en la Asamblea Mundial de la Salud. Entre más firmas haya de la población general, pues mayor presión tendrá la Organización Mundial de la Salud para poder aceptar esta propuesta. Pueden escanear el código QR o irse directamente al sitio de la Sociedad Internacional de Nefrología, jisn.org, /petition, y ustedes firman la petición y seguramente ayudarán mucho a que esto se lleve a cabo. Y bueno, en conclusión, la detección de la enfermedad renal durante los eventos del Día Mundial del Riñón en poblaciones con múltiples factores de riesgo como una muestra, pues parece mostrar una prevalencia superior a la informada en otros sitios. Algunas características de los participantes que han venido a los eventos de nuestro hospital han ido cambiando a lo largo de los años y probablemente reflejen una mayor atención del público en general acerca de la enfermedad renal crónica. Y esto pone de manifiesto el papel que juega el Día Mundial del Riñón. La educación, la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno son muy importantes en todo el mundo, pero son todavía más importantes cuando tenemos limitaciones económicas y no podemos ni con el tratamiento de las enfermedades, de los estadios avanzados de la enfermedad. Y 19 años de celebraciones ininterrumpidas del Día Mundial del Riñón han dado importantes frutos y esperamos que esto sea todavía mayor si esta propuesta que acabo de mencionar se aprueba en la Asamblea Mundial de la Salud. Y bueno, finalmente termino agradeciéndoles a todos los que han participado en estos Días Mundiales del Riñón, a los miembros de la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Renales, a los miembros del Departamento de Nefrología, de trasplantes, a todos ustedes que han colaborado con nosotros, a los voluntarios que nos han hecho posible la realización de estos eventos y a la parte que han aportado económicamente los medios para poderlos llevar a cabo, y sobre todo a la gente que se ha interesado en conocer su salud, su estado de función renal y que han asistido. Y bueno, con eso termino. Muchas gracias a todos. Yo creo que mejor plática para abrir las actividades de este congreso no pudimos tener, doctor, en el marco del Día Mundial del Riñón. Le agradecemos su presencia y por parte de todos los egresados de aquí del Centro Médico de Occidente, nefrólogos, todos los que hemos formado aquí, le hacemos un pequeño presente. Muchas gracias, doctor. Y tenemos espacio para un par de comentarios que tengan. Doctor, un gusto siempre escuchar sus ponencias porque, bueno, siempre nos aportan algo. Y la verdad es que yo siempre, cuando de alguna manera me toca dar algún tema, siempre veo que la mayor parte de las pláticas generalmente van encaminadas al tratamiento de la enfermedad renal. O sea, el tratamiento de la enfermedad renal. Pero muy pocas veces es hacia la prevención de la enfermedad renal. Y México tiene todos los factores, yo siempre les digo, los mexicanos tenemos todos los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad renal crónica. Entonces tendríamos que buscar todas las estrategias para intentar mitigarlo o de alguna manera que no se presentara. Desgraciadamente yo no sé qué está pasando, la verdad es que yo sí estoy un poquito preocupado con todo esto.
Entonces, estos eventos del Día Mundial del Riñón, a mí me parecen que son eventos muy importantes porque hacen ver y hacen tomar conciencia de todos estos problemas que tenemos en la actualidad. Quizá como nefrólogo nos vemos inmiscuidos en la situación de estar tratando pacientes. No sé qué está sucediendo atrás, pero la pregunta que yo le quería hacer es, ¿usted tiene la percepción de qué tanto impacto tienen este tipo de programas? Sí, bueno, yo creo que si no lo mides es también difícil de saber, ¿no? Pero puedes tener alguna evidencia como la que les he presentado que me parece que han tenido impacto, no todo el que quisiéramos. Quisiéramos que hubiera una disminución en la incidencia de insuficiencia renal terminal, que no lo podemos hacer porque ni registro de diálisis tenemos nacional. Pero estoy completamente de acuerdo que no hay otra forma más que enfocarse a la base del iceberg. Digo, yo entiendo muy bien, como nefrólogo, yo creo que todos pensamos que somos de tercer nivel, nos tenemos que dedicar a esa otra parte de las complicaciones básicamente de la nefrología, pero si queremos trascender más en la salud de los pacientes, pues tenemos que enfocarnos hacia abajo y además tenemos que llevar el mensaje y dedicar alguna parte de nuestro tiempo a esa prevención de factores de riesgo o al control, a la detección y al control apropiado de la enfermedad renal en etapas iniciales, sobre todo hoy día que tenemos nuevos fármacos que sí han demostrado tener un efecto positivo sobre el avance de la enfermedad y sobre la salud cardiovascular. Entonces, yo creo que además en parte es una responsabilidad del nefrólogo nuevo de hoy día de dedicarse a ese tipo de actividades, porque actividades de diálisis y trasplantes siempre va a haber para todos. Pero si el problema sigue así, no nos vamos a dar alcance tampoco, y al final de cuentas quien lo va a sufrir pues es la población, ¿no? Entonces sí, definitivamente es muy importante, debería ser todavía más importante. Es difícil medirlo hoy día, pero sin duda que eso tiene impacto, y además uno lo puede ver incluso en la práctica privada, ¿no? Si ya tienes a pacientes desde etapas iniciales, puedes estar con ellos muchísimo tiempo sin que avance la enfermedad de manera catastrófica, como ya ni decir de todos los demás eventos asociados al avance de la enfermedad renal crónica en el paciente y en su familia, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor. Creo que no te quieren dar la palabra por algo. No, primero un saludo a doctor Cueto, a Atalaya en el conocimiento humano, maestro. Una opinión, la verdad es que yo estoy en Zacatecas, tengo dos poblaciones que son cercanas al norte de Jalisco, que se llama Tlaltenango y Tepechitlán, poblaciones que en las dos combinan 30,000 habitantes. En un estudio hecho de preparatoria se vio que había cerca de 250 pacientes en diálisis. Es una población que no tiene muchos servicios, acceso a servicios, no hay hospital de IMSS, el hospital general, cosas así. Entonces se quería ver cómo hacer una campaña para poder detectar a estos pacientes, porque el 15% eran menores de 40 años. Entonces, ¿usted qué me aconsejaría para hacer una campaña de detección temprana en este tipo de población, con recursos limitados, en hospitales de IMSS, sin nada de esto? De que un examen general de orina, creatinina, todo sería costosísimo y poco práctico. Claro, bueno, yo creo que buena parte es producto de tu análisis de tu entorno, te puede dar ideas de cómo llegar. Definitivamente que vemos que apoyarse en estas fechas del Día Mundial del Riñón tiene un impacto extra, porque de alguna manera la gente ya empieza a oír de esto a nivel nacional inclusive. Entonces sería muy bueno empezar campañas en este tiempo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, como siempre digo, cada quien tiene que hacer lo que tiene que hacer dentro de su trinchera, ¿no? Porque a final de cuentas, si vamos a esperar que logremos el Programa Nacional de Salud Renal, pues quién sabe cuánto tiempo nos lleve. Ojalá que esto sea cada vez más alcanzable. Pero tú lo puedes hacer. Yo creo que también te puedes aliar con gente que tenga el mismo compromiso e interés que tú. Siempre vas a tener que dar un extra a tus actividades profesionales habitualmente, pero llevan un beneficio, una satisfacción y una detección de muchas cosas que seguramente a ellos, a los pacientes enfermos renales, los que ya estén, pues ni qué decirte cuál satisfacción y beneficio va a tener.
pero siempre vas a tener que hacer un extra consiguiendo recursos para la detección y cuando menos poderles decir con recomendaciones generales, a final de cuentas, si no te quedas con esos pacientes o que no puedes saber dónde derivarlo, cuando menos darles recomendaciones generales de qué tienen que hacer, porque muchas veces cuando tú ves opinión de los pacientes, hay justamente en este número que está próximo a salir sobre las encuestas de salud renal en México, en Latinoamérica, una de las opiniones de un paciente o de una sociedad de pacientes decía es que mucho de lo que los pacientes necesitan y agradecen es información, que cuando menos les digan de qué se trata, para dónde va, qué opciones puede tener y que ellos también pueden buscar. Pero mucho de lo que se quejan es que no hay información y no hay de alguna manera acompañamiento de los profesionales. ¿Cree que haciendo solamente exámenes generales de orina, aunque sea toda la población de preparatorias o eso, tenga un impacto o sería...? Bueno, no creo que lo tengas tanto. Yo creo que para eso sí tienes que usar lo recomendado en las guías de práctica clínica. Cuando necesitas una creatinina sérica para calcular la tasa de filtración glomerular, cuando idealmente, sobre todo en población de riesgo, la relación sobre todo albúmina-creatinina, ya podrías ver si las contidas reactivas o con nefrometría u otro método cuantitativo, pero las mismas guías te dicen que si no tienes disponibilidad de eso, pues puedes usar hasta un multisticks para hacer un general de orina y ver proteínas. Ya sabes las limitaciones de eso. Pero en gente que no tenga factores de riesgo como diabéticos, hipertensos, enfermedad cardiovascular, podría serte útil, sobre todo en la gente joven, ¿no? Como es frecuente en nuestro medio. Entonces, cuando menos eso podrías tener, pero evidentemente hay cosas que no puedes obviar. Entonces, bueno, todo eso tienes que tomar en cuenta. Muchas gracias. Nuestro más usted.